La apuñalé como a un cerdo, porque este país es el líder de todos los países. Y lo que sucede en los Estados Unidos puede cambiar al mundo entero. Pero tú quieres cambiarlo con muerte y con sangre. Sí, esa es la única forma. Quieren ver sangre y yo les doy sangre. Este es el asesino del ferrocarril. Eludió la pena de muerte durante años porque fue declarado legalmente demente. Y desde que lo arrestaron, nadie pudo demostrar lo contrario. Él tiene un problema, pero eso no lo hace menos responsable de lo que hizo. El FBI estaba convencido de que ninguna de sus 23 víctimas había sobrevivido, pero estaban equivocados. Soy Holly y soy la única sobreviviente del asesino del ferrocarril. La atacó, la golpeó, la apuñaló y la dio por muerta. Holly Dunn tenía 20 años cuando se encontró cara a cara con el asesino del ferrocarril. Fue una película de terror. Le golpeó la cabeza para matarla, con una violencia terrorífica. Pero en lugar de rendirse, se convirtió en la única sobreviviente de las supuestas 23 víctimas de este asesino. Era la única que podía detenerlo. Para el asesino, ella regresó de entre los muertos únicamente para perjudicarlo. Holly acababa de irse de la casa de sus padres en Indiana para estudiar en la universidad con su novio. En agosto del 97, yo estudiaba en la Universidad de Kentucky. Era el segundo día de clases, y como era jueves por la noche, fui a una fiesta cerca del campus con mi novio Chris Mayer. Más tarde esa noche, ellos decidieron dar un paseo junto a las vías del tren. Fue entonces cuando se encontraron cara a cara con una figura sombría. Estaba muy oscuro y no podíamos ver bien, por lo que fue muy alarmante que apareciera alguien que se escondía detrás de una caja eléctrica. El hombre los miró amenazante, sacó un arma y corrió hacia ellos. No recuerdo cuándo me golpeó, y creo que pensó que estaba muerta. Durante el ataque, Holly tuvo que soportar más que solo los golpes. Pero lo que en verdad sucedió esa noche se reveló años después en el juicio de su atacante. Cuando ella finalmente se despertó, su novio seguía inconsciente. Holly tuvo que dejarlo allí y salir a buscar ayuda por su cuenta. Definitivamente me habían golpeado con fuerza, pero de alguna forma pude levantarme a buscar ayuda. Solo pensaba en pedir ayuda. La noche del 29 de agosto de 1997, cerca de las 2:45 de la mañana, recibimos una llamada de una mujer que estaba herida. Detrás de la historia hay otro estudiante llamado Chad Katz. Él estaba estudiando cuando una mujer cubierta de sangre irrumpió en su casa. La puerta mosquitera estaba cerrada, así que la abrí y entré a la casa de esta persona. Yo estaba sentado en mi silla estudiando, cuando vislumbré algo muy extraño. Su rostro era impactante. Lucía como el de un boxeador luego de una violenta pelea. Pensé que esta chica iba a morir. Definitivamente iba a morir. Holly tenía la mandíbula rota pero aún podía hablar. Cuando se recostó, le dijo a Chad que su novio seguía en las vías del tren. Yo le repetía que mi amigo seguía inconsciente. Le decía, asegúrate de avisar que mi amigo sigue en las vías del tren. Poco después de que Chad hiciera la llamada, llegaron la policía y los paramédicos y revisaron a Holly. Entramos por la puerta principal. Recuerdo haber visto mucha sangre en su rostro y en su cabello. También noté que su mandíbula lucía deforme. Y encontramos una herida de un objeto punzante debajo de su cuello. Sin embargo, logró decirnos que se llamaba Holly, que la habían violado y golpeado y que estaba dolorida. Le dio a los paramédicos más detalles sobre lo sucedido y les pidió que la dejaran y fueran a buscar a Chris. Nos dijo que su amigo seguía en las vías. Así que uno de los paramédicos que estaba conmigo dijo que iría a buscar a esta persona junto con la policía. Cuando el paramédico regresó, nos confirmó que había encontrado el cuerpo del chico y que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza con una roca. Nos dijo que ya había muerto y que no valía la pena llamar a otra ambulancia para llevarlo al hospital. Todo esto me lo dijo susurrándome al oído, para que Holly no supiera lo que habían encontrado junto a las vías. Ella ya estaba pasando por una situación lo suficientemente horrible, por lo que no queríamos que fuera peor. En el hospital, Holly le preguntaba a su familia por Chris. Nadie podía decirme nada. Solo dije, Chris está muerto, ¿verdad? Y finalmente, mi padre fue valiente y me lo confirmó. Me dijo, sí, Chris murió. Chris era un chico muy dulce y encantador y tenía un gran corazón. Era simplemente bueno. Era un gran tipo. Cuando Chris murió, lo más difícil para mí fue entender por qué yo seguía con vida y él no.
Pero esta no fue la única noticia que Holly recibió esa noche, ya que la policía inmediatamente vinculó su caso con otros asesinatos. Para ese entonces, yo era la única sobreviviente de las otras 4 víctimas. Fue devastador para ella enterarse de que Chris y más personas habían muerto. No podía evitar sentir culpa por haber sobrevivido. Empecé a sentirme más culpable a medida que más personas eran asesinadas. Todas ellas habían muerto, pero de alguna manera yo había sobrevivido. ¿Por qué yo? A medida que las víctimas aumentaban, los investigadores perdían la esperanza. Él no iba a detenerse, y su plan de transportarse en tren era brillante, porque nadie podía rastrearlo. Eso se debe a que hay miles de trenes y kilómetros de vías alrededor de los Estados Unidos. La fiscal estatal Devon Anderson descubrió que él saltaba de tren en tren y que tenía múltiples alias. Él estaba dispuesto a dormir en un tren o a dormir en el piso. Eso lo hacía invisible, por lo que creíamos que no lo atraparíamos. A pesar de que estaba al borde de la muerte, Holly quería ayudar a los investigadores. Sorprendentemente, resultó ser muy útil para el caso. Incluso cuando estaba herida, tomó nota mental de todos los detalles y logró recordar cómo lucía su atacante. Yo solo pensaba una cosa durante el ataque. Pensaba, voy a grabar tu cara en mi memoria. Voy a recordar cada uno de tus tatuajes y cada una de tus cicatrices. Voy a observar todo tu cuerpo y voy a saber todo sobre ti. Porque si sobrevivo, voy a atraparte. Y sobrevivió, a pesar de haber sufrido graves heridas y deformaciones. Pero pasó un tiempo hasta que tuvo la oportunidad de enfrentarlo. Después de 3 años y 9 víctimas más, el FBI finalmente identificó al asesino como Ángel Maturino Reséndiz. Él era un criminal de Puebla, México, a quien recientemente habían encontrado cruzando la frontera. Pudieron atraparlo solo gracias a la descripción de los tatuajes y cicatrices que Holly les había dado años antes. Los bocetos y descripciones generales habían sido inútiles hasta ese entonces, porque cambiaba su apariencia constantemente. Una vez que supieron su identidad, hicieron que su hermana lo convenciera de entregarse a cambio de una evaluación psicológica, pero no sabían que él ya estaba planeando su defensa. Alegar demencia era la defensa lógica, porque nadie quiere creer que alguien en su sano juicio haría cosas como esas. Y eso era lo que más me preocupaba sobre este caso, porque el jurado se lavaría las manos y diría que nadie cuerdo haría lo que él hizo. Tome asiento, señor Reséndiz. Cuando Holly escuchó que su atacante había sido arrestado, la inundaron sus traumáticos recuerdos. Fue un alivio para mí, pero al mismo tiempo seguía muy asustada, porque esto significaba que cuando se entregara, yo tendría que enfrentarlo otra vez. Después de buscarlo por años, la fiscal Anderson pudo finalmente ver al hombre que solo conocía como el asesino del ferrocarril. Podía sentir que era peligroso. Definitivamente era un hombre peligroso. Parecía un animal salvaje atrapado. Como lo predijo Anderson, su defensa planeaba alegar demencia. Si tenía éxito, Reséndiz sería enviado a una institución y eventualmente quedaría en libertad. Pero la fiscal Anderson todavía tenía un as bajo la manga. Volé a Houston con mi familia la noche anterior a dar mi testimonio. No pude dormir porque me desperté a mitad de la noche gritando y llorando. Creo que lo que más me preocupaba era que tenía que verlo otra vez cuando testificara. Minutos antes del juicio, Anderson habló con Holly un momento para intentar calmarla. Le dije, ¿estás lista? Dijo que sí. Le dije, él va a estar mirándote. No lo mires a él, solo mírame a mí. No lo mires hasta que yo te diga. Luego Anderson la abrazó y la acompañó hasta la puerta. No puedo imaginar todo el coraje que necesitó para poder entrar a la sala y verlo otra vez. Eligió presentar a Holly como su último testimonio, ya que era la única sobreviviente. Ella era la única que podía convencer al jurado. Van a escuchar hablar de estas personas, de las víctimas que fueron asesinadas, la mayoría en sus propios hogares. Yo quería que Holly testificara última. Entonces, cuando ella subió al estrado, el jurado ya había escuchado los espantosos detalles de los demás asesinatos que ya habíamos resuelto. Cuando entré a la sala del juicio, me indicaron que me sentara en una silla para poder dar mi testimonio. No lo miré a él en ningún momento. A la única que miraba era a Devon. La primera pregunta que le hizo Anderson fue muy inusual. Le preguntó, ¿qué hiciste el fin de semana? Pero detrás de esa pregunta, se escondía la posibilidad de mostrarle a Reséndiz que ella era más fuerte que él. Estaba muy emocionada de poder decir, me gradué de la universidad. Para mí, lo que le estaba diciendo era, no pudiste destruirme.
Finalmente, Holly pudo compartir su historia, ya que había tenido que mantenerla en secreto por la investigación. Luego conté los detalles de esa noche. Holly primero explicó que Reséndiz les había pedido dinero y los había hecho arrodillar delante de él, y continuó por contar el ataque. Ten en cuenta que lo siguiente puede ser perturbador para algunas personas. Hizo que Chris se arrodillara y comenzó a revisar su mochila. Yo pensé que estaba buscando dinero, pero en realidad estaba usando la mochila de Chris para atarle las manos en la espalda. Para ese entonces, me apuntó con un arma, me quitó el cinturón y me ató las manos en la espalda con él. Empujó a Chris al césped junto a las vías del tren. Cuando Reséndiz estaba concentrado en Chris, Holly podría haber escapado. No iba a dejar a Chris solo. Recuerdo que rompió una camisa y me ató las piernas con ella. También le ató las piernas a Chris y nos amordazó. Chris me dijo, si puedes, corre, pero yo no podía desatarme las piernas, por lo que no podía correr. No sé cuánto tiempo pasó entre esa situación y el momento en que nuestro atacante apareció con la roca. La roca era tan pesada que tenía que cargarla como a un bebé. Recuerdo que la sostenía así. Entonces se acercó a Chris y la dejó caer sobre su cabeza. Yo sentía que estaba en un sueño, porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo. En el medio de su confusión, Holly escuchó un fuerte ruido que nunca había oído. Lo que escuché fue una batalla a muerte. Lo que escuché era en realidad el último aliento de Chris. Luego de asesinarlo, el atacante miró a Holly y enseguida ella supo que su intención no era solo matarlo, pero ella estaba decidida a dar pelea. Entonces se abalanzó sobre mí, y en ese momento me di cuenta de que iba a violarme. Intenté patearlo y golpearlo, pero me apuñaló en el cuello. Y me dijo, mira qué fácil sería matarte. Ese fue el momento en que sucedió. Por respeto a Holly y a las demás víctimas de Reséndiz, no describiremos lo que pasó luego, pero deben saber que Reséndiz intentó matarla después de eso. Mi mente se apagó por completo. Me golpeó con mucha fuerza. Estaba tratando de matarme. Me quedé tumbada allí y pensó que había muerto. Yo estaba extremadamente confundida. No entendía nada de lo que acababa de pasar. No sabía cómo había llegado allí. Holly terminó su testimonio con esa última frase. Toda la sala del tribunal se llenó de una mezcla de disgusto, incredulidad y tristeza. Y en ese momento, Anderson miró a Holly a los ojos. Estaba muy orgullosa de ella por haber testificado. Incluso lloró, porque estaba muy conmovida por la situación. Finalmente había podido contarlo. El jurado lloraba, Devon lloraba, todos lloraban. Ese era el momento del juicio que yo había estado esperando. Eso era lo que yo quería. Que su víctima lo enfrentara. Porque ella era la única que podía enfrentarlo. Pero Anderson no había terminado, ya que tenía una última pregunta para Holly. Esa era la pregunta que finalmente terminaría con el asesino del ferrocarril. Para ella, todo se reducía a ese preciso momento. Anderson le preguntó, ¿podrías identificar al acusado? ¿Cómo está vestido? En ese momento supe que iba a tener que mirarlo a la cara. Así que lo miré, lo señalé, y con mucha certeza dije, tiene puesta una camisa blanca con botones. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviada, y probablemente nunca lo haga. Le agradezco a Dios, porque fue un gran momento. Lo fue, porque ella logró dejarlo al descubierto por las demás personas que estaban en la sala, y por todas las que habían muerto por su culpa. Fue un gran momento para ella. Apenas dije esa oración, comencé a escuchar mi voz dentro de mi cabeza, empecé a tener calor y a sentir que me desmayaba. A pesar de que fue un momento catártico para Holly, ella había llegado a su límite. Lo miré a los ojos y noté que su cara no expresaba ningún tipo de emoción o sentimiento. Eso hizo que me derrumbara, por lo que tuvieron que sacarme de la sala a cuestas. Estaba emocionalmente destruida, no podía soportarlo. No me quedaban más energías para continuar, lo había dado absolutamente todo en ese juicio. Después de que Holly salió de la sala, Anderson se dirigió al jurado por última vez, antes de que dieran su veredicto final. Él tiene un problema, pero eso no lo hace menos responsable de lo que hizo. El jurado finalmente concluyó que era un peligro para la sociedad, así que el juez lo condenó a muerte. Es sorprendente lo rápido que Holly pudo recuperarse de lo sucedido. Mucho antes de la ejecución, incluso antes del juicio, Holly había comenzado a ayudar a otras víctimas.
Empecé a hablar sobre eso alrededor de 2 años después del ataque. Incluso conté lo que me dijo antes de violarme. Yo sentía que hablar sobre eso, llorar y expresar mis emociones, era parte de mi proceso de sanación, porque durante mucho tiempo tuve que bloquear todo lo que sentía al respecto. Lo que me ayudó a poder seguir con mi vida fue perdonarlo y buscarle el lado positivo a la situación. Cuando hablaba, no tenía que preocuparme por eso. Podía expresar mis emociones y eso realmente contribuyó al proceso de sanación. Ser una sobreviviente es una cosa, pero ayudar a otros sobrevivientes y saber hacerlo de manera profesional es completamente diferente. Y no exagera cuando dice que es una profesional. Literalmente construyó su vida en base a su necesidad de ayudar a otros sobrevivientes. Y por eso decidió fundar su propio centro de defensa para víctimas de crímenes violentos. Comenzó en 2008 y ya consiguió hacer justicia por más de 300 sobrevivientes. Holly es una heroína, porque no permitió que lo que le pasó la destruyera. Ella decidió que esa fuera su razón para vivir. Lo convirtió en su razón para ayudar a las personas. Hoy su trabajo es muy impresionante, pero su crecimiento interno lo es aún más. Holly finalmente logró redefinirse. Ya no era una víctima, ahora era una sobreviviente. Un sobreviviente es aquel que se levanta todos los días a vivir su vida. Es aquel que puede elegir ser feliz o aquel que elige sonreír. Eso es un sobreviviente. No es necesario que salgas a hablar en público o que escribas un libro sobre lo que te sucedió. Debes levantarte todos los días, poner los pies sobre la tierra y elegir hacer algo con tu vida. Es así de simple. Él intentó destruirla, pero ahora ella se fortaleció. Hoy quiere contar su historia para que la escuchen todos los sobrevivientes que no pueden hablar. Quiere que sepan que si sobrevivieron es por una razón. Yo sobreviví porque ese no era mi final. Yo sobreviví porque tenía una misión.